Bueno, bienvenidos hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar una nueva reunión hoy sábado. Así que vamos a estar orando ya para ir comenzando. Amén. Señor, te damos gracias por este día más de vida que nos has regalado. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad, porque hoy nos permitís nuevamente reunirnos, Señor, de esta manera. En esta hora, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor, y te pedimos que vos estés obrando en medio nuestro en este momento, que te estés llevando todo cansancio físico, Señor, todo cansancio mental, del tipo que sea, que en este momento podamos alabarte, podamos exaltarte de la mejor manera, que podamos entregar nuestro corazón a ti también, podamos prestar atención también a tu palabra y a todo lo que vos vas a hablar en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Que en este momento con las alabanzas también podamos exaltar tu nombre, podamos bendecirte y podamos glorificarte, Padre. Te damos toda la gloria a ti, Señor, te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Y hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres tú, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres tú, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres tú, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida
hermoso eres tú, amado mío, hermoso eres tú, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío, tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Te adoramos, Señor, te glorificamos, Padre, te enaltecemos, Padre, a ti, Señor, solo a ti, Padre. Hermoso eres, Señor, hermosa es tu presencia, Padre, te exaltamos, Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por este momento y seguimos alabando su nombre con esta canción que es más conocida, que es cortita también, que se llama Venció. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad, y Él es Jesús, Hijo de Dios, y en Él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad, y Él es Jesús, Hijo de Dios, y en Él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad, venció, Cristo venció, venció, venció diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad, venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad, venció, Cristo venció, 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 venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad, Cristo venció. Te agradecemos, Señor, por este momento donde podemos exaltarte, donde podemos bendecirte, donde podemos alabarte, donde podemos enaltecer tu nombre, Dios mío. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor, porque vos siempre estás acompañándonos, Padre. Tu presencia siempre está en medio nuestro, Padre.
Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por este momento donde podemos compartir de su presencia. Y bueno, ahora vamos a compartir de su palabra. Así que los voy a dejar en compañía de la pastora. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando en esta noche, aquellos que están en sincronía con nosotros en este mismo momento, en este horario, y que Dios nos bendiga, y a aquellos que están en forma sincrónica, que más tarde u otro día deciden ver este video, ¿no? O escucharlo. Le damos gracias a Dios por este día de vida, de salud, que Él nos da, nos regala por su misericordia, y gracias por esta oportunidad que Él nos da de compartir su palabra. Siempre digo que he leído muchos libros y quizás algunos me han quedado algunas enseñanzas, pero el compartir la palabra de Dios es poderoso, ¿no? Porque la palabra de Dios es la que transforma a un hombre, a una mujer. La palabra de Dios tiene ese poder, y es maravilloso, ¿no? Poder compartir su palabra. Y en esta noche quisiera que estemos leyendo en Lamentaciones. Vamos a estar compartiendo Lamentaciones, capítulo 3, Lamentaciones 3:21. Vamos a estar leyendo estos versículos. Bien, vamos a estar leyéndolo. Lamentaciones 3:21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Amén. Hasta aquí vamos a estar compartiendo este lindo poema, ¿sí?, de la palabra de Dios. Si bien el libro Lamentaciones, el nombre ya es como que queremos escaparle, ¿no?, a este nombre, Lamentaciones, que sí es verdad, tiene que ver, así como la palabra lo dice, ¿no?, con lamento, aflicción, angustia, tristeza y todo esto que se le viene a la mente a usted con la palabra lamentar, ¿sí? Y que muchas veces nosotros hemos sido, ¿no?, atravesados, ¿no?, por momentos de aflicción, momentos de angustia, de tristeza, y bueno, todo esto, ¿no?, que lleva este nombre también. Pero aquí, bueno, en este libro específicamente se refiere al pueblo de Dios cuando Israel fue, Jerusalén fue avasallada, fue destruida, ¿sí?, fue saqueada. Y en Lamentaciones capítulo 1 al comienzo dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Y vemos que esta ciudad era una ciudad populosa, ¿no?, una ciudad con mucho brillo, espléndida, pero fue una ciudad que Dios le advirtió muchas veces Dios le advirtió a que buscaran a Dios, que dejaran sus ídolos y que enfocaran su mirada en el único Dios. Y a través de sus profetas Dios le habló y ellos dijeron no, y hasta que el momento que Dios permitió, ¿no?, que vengan los babilonios y saqueen la ciudad
destruyan ese lugar, que es su tierra, su lugar fue destruido. Y fueron llevados esclavos, cautivos, a otras ciudades fueron llevados muchos de ellos. Y en el contexto, bueno, bastante es triste, ¿no?, la situación por todo lo que estamos hablando. Y el profeta, ¿no?, dice acá en el versículo 4, dice 3:4, dice: hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, ¿sí? Por toda la situación, y si ustedes pueden leer, es un pasaje bastante que tiene un tema de aflicción, de angustia, y acá en el versículo 4 dice: hizo envejecer mi carne, ¿sí? De tanta aflicción, su cuerpo se envejeció, ¿sí? La palabra de Dios dice que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Que cuando hay ese cambio, cuando uno tiene un encuentro con Dios, nuestra vida cambia, nuestro rostro cambia. Pero también cuando uno pasa situaciones complicadas en la vida, situaciones de mucha tristeza, el cuerpo lo resiente, ¿no? Y quizás algunas personas se enferman, otras envejecen. Por ahí ha pasado, ¿no?, que uno sabe, ¿no?, de una persona que está pasando una situación difícil, y luego de un tiempo la ve y la ve avejentada, la ve esa angustia, esa tristeza, ¿no? Porque lo que nos pasa por dentro, después nosotros lo mostramos por fuera, ¿no? Se ve en nuestro rostro, se ve en lo que decimos, ¿no? Y acá, bueno, el profeta decía: hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, toda esa situación que estaban viviendo. Y luego en uno de los versículos anteriores, en el capítulo 2, versículo 11, dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. La situación, ¿no?, que acá vemos niños que desfallecían por todo lo que estaba atravesando ese pueblo, y los niños que mamaban estaban en la plaza de la ciudad, ¿no? Y qué conmovedora es todo este libro, ¿no?, que tiene todo este contexto tan triste. Y quizás, bueno, ellos lo estaban viviendo así en esa ciudad, y nosotros quizás todavía no hemos llegado, ¿no?, a caer a estas situaciones tan tristes, ¿no?, tan terribles. Y a veces, bueno, así como estamos viviendo hoy, así en forma para todo el mundo, a veces cosas que suceden, como estamos con la pandemia, a veces son ciudades que son afectadas, ¿no?, por provincias, sectores, ¿no?, que son afectados quizás por enfermedades, por destrucción, que son afectados, ¿no?, o económicamente. Pero a veces como que las personas somos inhumanos a veces, ¿no?, que nos humanizamos recién cuando nos toca más, cuando nos llega más cerquita a lo que es nuestro, ¿no? Cuando por ahí vemos que en el norte de nuestro país están sufriendo, vemos en el sur quizás, y bueno, por ahí ni siquiera, a veces ni nos acordamos de orar, ¿no? Pero cuando nos llega más cerquita, cuando se llega a nuestras vidas, ahí como que ahí comenzamos a afligirnos y preocuparnos, y si nos llega a la familia, más todavía, y si nos toca nuestra propia carne, más todavía, ¿no? Pero bueno, Jeremías estaba viendo, ¿no?, toda esa situación de lamentación que había, y en estos versículos que estábamos leyendo, dice: en medio de toda esa situación que era muy triste, una situación bastante angustiante, y leíamos en el versículo 21, y él dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y anteriormente en el 2:18 dice: y dije, perecieron mi fuerza y mi esperanza, Jehová, ¿sí? Aún él mismo, ¿no?, estaba diciendo: perecieron mis fuerzas.
y mi esperanza es Jehová, ¿sí? Hay situaciones en la vida que es como que ya uno dice, bueno, ya no tengo más fuerzas, no tiene más fuerzas la persona, y aún la confianza en nuestro Dios desfallece a veces, ¿no? Es como que uno se pregunta, ¿dónde está Dios si me pasa todo esto? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Y a veces nos pasa, ¿no? Por la cabeza nos corren todas estos cuestionamientos, ¿no? Y Jeremías decía, ¿no? Perecieron mis fuerzas, ¿sí? Sus fuerzas ya no las tenía. Y qué terrible es cuando las fuerzas no están. A mí me había pasado también una situación en que estaba bastante débil en lo físico, mi cuerpo, que había atravesado una operación, y mientras me estaba recuperando, un poco me asombré de lo que me estaba pasando, porque no tenía ni fuerzas para levantar una taza, ¿sí? Y no tenía fuerzas, y es terrible, ¿no? No tener fuerzas. Y acá Jeremías decía, por todo lo que le estaba pasando perecieron mis fuerzas. Él habiendo hablado a las personas como profeta, habiéndole advertido al pueblo de Dios para que no acontezca todo esto, ¿no? Para que se vuelvan a Dios. Y ellos dijeron no, no y no. Y ahora, bueno, él se encontraba en esta situación porque veía todo el desastre que había alrededor suyo, ¿no? Veía a los niños, a los que mamaban, y así, si usted ve toda la situación que estaban atravesando. Y su corazón, bueno, estaba así, ¿no? Y decía, perecieron mis fuerzas, y ya la esperanza es Jehová. Pero luego acá dice, en el versículo 21, que sí, ahora vamos a estar compartiendo, dice, esto recapacitaré en mi corazón, ¿sí? Mientras él iba orando, pensando, decía, recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Y él se da cuenta y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y ahí, bueno, él se encuentra con su Dios, que es misericordioso. Y él entiende que por la misericordia de Dios no han sido consumidos totalmente, no han sido consumidos. Si bien sus tierras, estaba todo destruido, pero había personas que estaban con vidas. Estos niños que estaban en la calle, estos niños que estaban ahí, estaban con vidas. Y había otras que fueron esclavos que estaban con vida. Estaban esclavos, pero tenían vida. Y él decía que por la misericordia de Dios no estamos peor, ¿sí? Y él podía ver que aún la misericordia de Dios estaba con ellos, que la misericordia de Dios estaba cubriendo sus vidas. Y decía, porque nunca decayeron sus misericordias. En otras versiones dice, porque nunca se agotan sus misericordias, ¿sí? La misericordia de nuestro Dios. Y si desentrañamos la palabra misericordia, está compuesta por dos palabras, misericordia. La primera parte, que miseria, sería la miseria, y cordia, que tiene que ver con el corazón, con la compasión. Entonces, cuando uno une estas palabras, tiene que ver la miseria, nuestras miserias, ¿sí? Si vos te mirás a vos mismo, y yo me miro a mí misma, ¿no? Nuestras miserias, todas nuestras maldades, miramos nuestro corazón con sinceridad y vemos todos nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados, todas las miserias que tiene el ser humano, ¿sí? Porque si bien el amor y la misericordia de Dios están, ¿no? Que Dios es misericordioso, Dios es bueno y Dios es amor y todo esto tan bello, pero hay una miseria en la persona, ¿no? Y Dios ve nuestra miseria, ¿sí? Ve todas esas cosas malas que hay en nuestras vidas y que están en nuestro corazón y que por ahí van a saltar hacia afuera en algún momento, porque lo que está acá en el corazón y en los pensamientos luego sale hacia afuera. Y todas esas miserias que tenemos, Dios las está mirando. Pero también cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios
nos ve con misericordia, porque ve nuestra miseria, pero ve con compasión, ¿sí? Tiene compasión de nosotros, aún de lo miserable que somos. Con todo lo miserable que somos, Dios nos ve con compasión. Cuando la persona da este paso de acercarse a este Dios vivo, a este Dios de poder. Y acá él entendía y decía, por la misericordia de Jehová estamos con vida, por la misericordia de Jehová no ha sido peor sobre nosotros todo lo que está pasando. Y qué bueno que en esta noche también veamos todo lo que está pasando, ¿no? Y reconocer, ¿no?, que por la misericordia de Dios estamos en pie, por la misericordia de Dios ves a tus hijos, ves a tu esposo, por la misericordia de Dios, ¿sí? Por la misericordia de Dios podés escucharla aún hoy su palabra. A veces me llegan a mí, porque trabajo con personas, ¿no? Y a veces escucho cosas tremendas que le pasa a la gente que no conoce al Señor, situaciones muy difíciles y muy tristes. Y entonces veo que la misericordia de Dios está sobre nuestras vidas, porque no nos han llegado cosas peores, ¿sí? Porque la misericordia de Dios está cubriendo nuestras vidas, y porque hoy su misericordia está sobre nosotros, ¿sí? Y luego dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana. La misericordia de Dios nueva es cada mañana para nuestras vidas. Y no sé, quizás vos te levantás temprano y saber que estás con vida, o ese momento cuando vos te despertás y estás con vida, es porque la misericordia de Dios es nueva para vos en ese momento, ¿sí? En ese momento, ese momento que vos tenés de pensar en Dios, de acercarte a Dios, porque cada día son nuevas las misericordias de Dios. Y cada día que nosotros hoy nos acercamos, tenemos un momento de nos acercamos a Dios y ponemos nuestra mirada en Él y le pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras maldades. Dios renueva, Dios, esas misericordias son nuevas para nosotros. Qué bueno, ¿no?, saber que contamos con este Dios poderoso que de día en día se renuevan sus misericordias sobre nuestras vidas. Y sabe que Jesús decía, ¿no?, que nosotros debemos ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. No solamente querer que la misericordia de Dios esté en nuestras vidas, ¿no?, tiene que ser, ¿no?, que cada día nuestra oración y nuestra forma de acercarnos a Dios es que tenga misericordia de nosotros, que mire nuestras miserias, que mire lo miserable que somos, que tenga compasión de nuestras vidas. Pero a su vez también Jesús, allí en San Lucas 6:36, les enseñaba a aquellos que lo escuchaban ese mensaje que Jesús les daba, y les decía que debían ser misericordiosos como Dios, su Padre, es misericordioso. Entonces nos queda a nosotros esto, ¿no?, porque nos encanta, ¿no?, que Dios sea misericordioso. A mí me encanta que Dios tenga misericordia sobre mi vida y que este día Él ha renovado, me ha dado un nuevo día y su misericordia está sobre mi vida, ¿no? Por eso puedo compartir su palabra, por eso estoy con vida. Pero también está nuestra obligación de ser misericordiosos con los demás, ¿sí? Así como nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios Padre es misericordioso, nosotros también debemos proceder de esta forma, de ser compasivos con aquellas personas, con nuestro prójimo. Que Dios nos ayude, ¿no?, para tomar esta palabra, pero también tomar esta responsabilidad de tratar de ser misericordioso, ¿sí?, con los demás. Y luego dice, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios. Y esta palabra es poderosa, ¿no?, porque Dios es fiel con nosotros, y esto es personal, porque Dios hizo un pacto con nosotros y nosotros hicimos este pacto con Dios, ¿sí? En este pacto donde
no es que estamos pactando y que vos tenés que dar un dinero, ni nada, no tiene nada que ver con eso, sino el pacto que hicimos con Dios, una vez que le hemos aceptado como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Hicimos un pacto, ¿no? de seguirle, ¿no? Por siempre, de seguirle hasta que Él venga a buscarnos. Este pacto de fidelidad que hemos hecho, ¿sí? Donde Él se compromete a ser fiel con nosotros y nosotros somos la otra parte del pacto. Este pacto son dos. Sos vos y Dios, o soy yo y Dios. Somos dos. Acá no son tus hijos, no es tu esposo, son dos. Sos la persona y Dios, la persona y Dios. Un pacto que es de a dos. Y en este pacto Dios se compromete a ser fiel con vos, ¿sí? Qué lindo que la fidelidad de Dios va a ser fiel con vos. Pero la otra parte del pacto que somos nosotros, debemos responderle, ¿no? con fidelidad a Dios. Que Dios nos ayude para que también le respondamos siéndole fiel. Y sabe que hay una de las parábolas de los talentos, ahí en San Mateo 25, donde en esta parábola dice que un señor, le entrega talentos a sus siervos, de acuerdo a la capacidad que tenía cada uno. Y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno le dio un solo talento, ¿sí? Y luego de un tiempo vino a ver qué habían hecho con esos talentos que Él les había dado. Y en esa parábola dice que el que tenía 5 trabajó, hizo negocio y obtuvo 5 más, ganó 5 más. ¿Sí? Entonces ya tenía 10. Cuando vinieron tenía que dar cuenta de eso que le dio, ahora ya tenía 10. Luego el otro que le dio 2, también trabajó y ganó otros 2, y cuando vino le pidieron cuenta de ello, él tenía 2 más, o sea que tenía 4, ¿sí? Y el Señor le iba diciendo, en lo poco fuiste fiel, ¿sí? En ese compromiso que hiciste conmigo, en esa responsabilidad que te di, y fuiste fiel en lo poco, fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿sí? Luego cuando viene a que le dio 1, saben, por ahí uno recuerda la parábola, que él escondió eso porque tenía miedo y tantas cosas que no trabajó por ello y lo escondió. Y a él le correspondió, le dijo, siervo inútil, ¿sí? No fuiste fiel en lo poco, y ahí fue una sentencia para él, ¿no? Pero vamos a los que trabajaron sobre esos talentos que recibieron en esta palabra, ¿no? Que le dijo, en lo poco fuiste fiel y sobre mucho te pondré, ¿sí? Dios no nos da grandes cosas para que le seamos fieles, ¿sí? Nos da poca responsabilidad, aunque quizás para nosotros sea algo grandísimo que nos cuesta cumplirlo, hacerlo, ser responsables, ¿no? con lo que Dios nos dio. Pero que sea este tiempo, ¿no? Que Dios nos ayude y que podamos trabajar sobre eso que Dios nos dio y ser fiel, ser muy fiel a eso. Y vamos a tener recompensa de nuestro Dios. Y también quisiera compartir en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12, donde Pablo también habla de esto que quisiera compartir, de la misericordia y de la fidelidad. En 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, ¿sí? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad, ¿sí? Acá le está diciendo, ¿no? El apóstol Pablo a Timoteo,
le doy gracias a Jesucristo porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, ¿sí? Y qué bueno que en esta noche reflexionemos sobre esta palabra. Y si vos sos un servidor de Cristo, ¿no? Que puedas darle gracias a Dios, porque Él te vio diciendo, este hombre, esta mujer, me va a ser fiel, ¿sí? Mire qué confianza que nos tiene Dios, ¿sí? Qué confianza que cuando Él me miró a mí, cuando Él te miró a vos, dijo, me va a ser fiel, ¿sí? Por eso te dio ese ministerio, te dio eso para que vos le sirvas, ¿sí? Él decía, le doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Que Dios nos ayude, ¿no? Para poder ser fiel en lo que Él nos dio. Siempre digo de esta forma, ¿no? Porque quizás vos te mirás y quizás ni aún tu papá ni tu mamá pudo confiar en vos, ¿sí? Y esto nos confronta, ¿no? Con un Dios que tiene confianza en nosotros, ¿sí? Quizás muchas personas que nunca confiaron, que vos eras el último en que ellos hubieran depositado su confianza, ¿sí? Pero ¿sabés qué? Dios te miró a vos y que pensando de esta forma, que ibas a ser fiel. Entonces te encomendó un ministerio, te encomendó algo para su obra, para que hagas. Y luego dice, él se veía a sí mismo y decía en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, mas fui recibido a misericordia, ¿sí? Él se veía su vida anterior, él era un perseguidor de la iglesia, él era una persona que perseguía a los cristianos, ¿no? Para arrestarlos y todas estas cuestiones que Pablo se manejaba de esa forma antes de tener un encuentro con Jesucristo. Y qué bueno que nos podamos mirar a nosotros mismos y ver, ¿no? En este Dios que te tuvo por fiel, que cómo éramos antes, ¿sí? Pero Él cuando nos llamó, ¿sí? Nosotros le dijimos sí a nuestro Dios y Él depositó su confianza en nuestras vidas. Que caiga esa responsabilidad, ese compromiso sobre nuestra vida de decirle, Señor, así como vos sos fiel, ayúdame a hacerte fiel. Y luego dice, porque bueno, sí, antes éramos así, nuestra vida era un desastre, así para decirlo en general, ¿no? Sin Cristo. Pero dice, yo lo hacía por ignorancia, por incredulidad, ¿sí? Todo lo que él se manejaba de esa forma era porque no conocía a Jesús, lo hacía por ignorar el evangelio de poder y lo hacía por incredulidad, porque no tenía la fe para creer en Jesucristo. Pero por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios, él fue encaminado y este hombre fue un poderoso siervo de Dios. Entonces, más que nunca, tomar esto, ¿no? La misericordia de nuestro Dios sobre nuestras vidas y la fidelidad de nuestro Dios. Porque como decía, aquí lo estábamos diciendo, nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Entender esto, ¿no? Que la misericordia de Dios está vigente y que la fidelidad de Dios está vigente sobre nuestras vidas. Pero así nosotros también tiene que haber esta correspondencia, ¿no? Entre Dios y nosotros. Entre Dios que nos da su misericordia y nosotros ser compasivos con los demás, con nuestro prójimo, en la fidelidad, ¿no? Que esto es Dios y nosotros, serle fiel a Él. Él confió en nuestras vidas, que podamos de esta forma, ¿no? Así como Él confió en nosotros, responderle con fidelidad a nuestro Dios. Y es poderosa esta palabra porque en el contexto donde se escribe la palabra esta es poderoso reconocer la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios. Cuando por ahí nuestra cabeza se va para cualquier parte, cuando estamos en una situación que nos comprime, una situación que estamos ahí complicada,
y quizás nos cuesta ver en esa situación la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios. Y luego dice en el versículo 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. En otra versión dice, mi todo es Dios, por tanto en él esperaré. No sé en qué dimensión está Dios para vos. A ver, ¿es todo para vos? Entonces cuando Dios comienza a hacer todo para nosotros, ahí comenzamos, ¿no?, a esperar en Él, a depositar toda nuestra confianza en Él. Pero luego dice en el versículo 25, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. ¿Sí? Dios es bueno, pero es para aquellos que esperan en Dios. Aquel que confía en Dios, Dios es bueno para esa persona. ¿Sí? Dios es bueno y bondadoso para aquel que le busca. ¿Sí? Entonces, si queremos ver la fidelidad de Dios, si queremos ver la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, si queremos la bondad de Dios para nuestras vidas, nosotros debemos buscarle, debemos esperar en Él y meditar. Esto, como comenzábamos a leer los primeros versículos, en esto recapacitará mi corazón, en esto pensaré, ¿sí? A veces en las situaciones abrumosas, nuestra cabeza es como que no la podés controlar y los pensamientos se van para cualquier parte, ¿no? Y ahí, en vez de actuar con misericordia, nos movemos con incredulidad, nos movemos con crueldad, con maldad. Pero que en esta noche estemos recapacitando, ¿no? Reflexionando sobre la misericordia de Dios, sobre la fidelidad de Dios y sobre la bondad de Dios, ¿sí? Él es misericordioso y en este día son nuevas sus misericordias. Cuando uno, mientras tengas viva tu vida, estés vivo, las misericordias de Dios son, ¿sí? Y luego la fidelidad de Dios, Él está siendo fiel, siempre va a ser fiel. Que podamos responderle de la misma forma, que Dios nos ayude. Y bueno, hasta aquí quería compartir esta palabra. Y vamos a estar teniendo un momento de oración y acudirnos a la misericordia de Dios, acudir a su bondad, acudir a su fidelidad y orar para que nosotros estemos respondiendo de la misma forma con nuestro Dios. Quizás pensás, bueno, esto es muy alto para que lo pueda lograr, pero Dios espera eso de nosotros. Dios espera que seamos fieles en lo en aquello que Dios ha puesto en tus manos para hacer. Dios espera y confía que seas fiel. ¿Sí? Vamos a tener un momento de oración, hermanos. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu fidelidad, por tu misericordia que has renovado, Señor, sobre nuestras vidas en este día, Señor. Gracias por la vida y por poder escuchar este mensaje de tus muchas misericordias y de tu fidelidad y de tu bondad, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a hacerte fiel en medio de las circunstancias que tengamos que atravesar. Ayúdanos, Señor, a responderte con fidelidad, oh Dios, en lo personal, porque esto es personal, oh Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a ser compasivos, así como vos sos misericordioso con nosotros, oh Dios. En el nombre de Jesús, dejamos todo en tus manos, aquello que pueda afligir nuestros corazones, pero apartamos este tiempo para reflexionar sobre tu misericordia y tu fidelidad. Te damos las gracias y te honramos, oh Dios poderoso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria al Señor. Mañana otra vez en este lugar nos vamos a encontrar a las 19 horas. Que Dios los bendiga a todos y bueno, gracias por escucharnos y nos vemos pronto. Bendiciones. Dios los bendiga a todos.